Bendice a Leandro, Señor. Estamos, Señor, con los corazones abiertos, nuestros oídos atentos a lo que tú tienes, Señor. Llénalo de ti, Señor. Llénalo de ti. Que Él hable palabra tuya, Señor. Bendícelo, Señor. Gracias. Te adoramos. Alabamos tu nombre. Y toda la iglesia dice: amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios grande y poderoso. Buen día. Gracias por el hermoso tiempo de adoración y le pido por favor que no se distraiga, que no nos desconectemos del Espíritu Santo. La verdad que cantábamos acerca de lo que Dios es y algunos de ustedes decían algunas formas en las que han experimentado a Dios. Y si usted todavía no ha decidido seguir a Cristo, no ha decidido entregarle a Cristo su corazón, quiero decirle que hoy es un buen día para estar aquí hoy y escuchar la palabra de Dios. Y si usted ya ha decidido seguir a Cristo, le tengo una buena noticia. Hoy comienza Bases Fundamentales, que es para todos aquellos que ya hemos decidido ser hijos de Dios, seguir a Cristo y queremos bautizarnos, es decir, proclamar públicamente que Dios es el Señor de nuestra vida. Así que por favor, si usted se quiere bautizar, allá está atrás en el fondo Bases Fundamentales para comenzar hoy. Muy bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Leandro Arévalo. Vengo a esta iglesia desde que soy chico, tal vez me han cruzado ahí en la entrada. Estoy casado ya hace 5 años con Juliana, que también está dirigiéndonos en una de las bandas acá en los domingos y los sábados cuando tenemos momento de alabanza. Estamos esperando un hijo, eso es algo que le damos gracias a Dios porque ha sido muy buscado y muy esperado. Estamos trabajando encargados de los preadolescentes, encargados y responsables de todo lo malo que sucede con los preadolescentes, porque todo lo bueno se lo damos gracias a Dios y es por el obrar del Espíritu Santo realmente, porque sin Él, sin Dios en nuestra vida no podríamos hacer nada, así que ya sabe, nosotros estamos trabajando y somos responsables por los preadolescentes. Sabe que este tema que elegí compartir con ustedes hoy, la fuente de la verdad, es un tema que viene en mi corazón de hace unos meses ya y se da en un contexto de trabajo. Yo soy programador, trabajo desarrollando sistemas y en el sistema en el que estoy trabajando es bastante grande, más de 900 capas de integración, le decimos nosotros, que son pequeños programas más chicos en donde la información fluye de un lado a otro, ¿sí? Se va transformando según lo que el usuario necesita ver en la web. ¿Bien? Y me habían asignado una tarea bastante crítica, tenía poco tiempo para resolverla, por lo cual me tuve que juntar con mi líder técnico para ver de qué manera íbamos a poder resolver esta tarea. Y él me dijo, lo que pasa que al ser tan crítico necesitas volver a la fuente de la verdad para poder resolver este trabajo. Y este concepto se quedó conmigo porque hace mucho no lo escuchaba, la fuente de la verdad. Y resulta que dentro de todos estos más de 900 microprogramas, la información se ve manipulada. ¿Por qué? Porque necesitamos modificarla para que el usuario reciba lo que necesita ver. Pero no siempre es bueno, la mayoría de las veces no es bueno para tomar una decisión tan crítica. Entonces, en el área de sistemas o en el contexto de sistemas, necesita un sistema volver a la fuente de la verdad para tomar una buena decisión. Y este concepto se quedó conmigo por mucho más tiempo porque, como dije, estamos trabajando con preadolescentes y parte del día, cuando estamos con ellos, es hablar acerca de las cosas que ellos han visto durante la semana. Y las cosas que han visto normalmente son videos de algunos youtubers, se llaman, personas que ponen su canal en YouTube y hacen videos, comentan, reaccionan, hacen lo que se les ocurre, y los chicos les encanta ver, a mí me encanta ver videos, imagino que a usted también, y resulta que al principio, hace un tiempo ya, empezaron a aparecer videos generados con inteligencia artificial, lo cual era fácil darse cuenta al principio que eran generados por inteligencia artificial. Había algo absurdo en el video que nos hacía dar cuenta de que lo que estábamos viendo era falso. Pero últimamente, con la evolución de la inteligencia artificial, se hace cada vez más difícil saber cuando un video está o no generado con inteligencia artificial, aunque sea un poquito o completamente. Y pensando en los chicos que tengo a cargo, si ellos pueden ser engañados, ¿cuánto más nosotros también?
si nosotros, que somos adultos, somos engañados, los niños, estoy seguro de que ni se dan cuenta de que están viendo información falsa. Ahora, resulta que esta manipulación de la información y la información falsa no es algo nuevo. Cuando estudiamos acerca de las noticias y empezamos en la escuela, en la primaria ya, acerca de saber qué es un noticiero, cómo se compone una noticia, nos damos cuenta de que la verdad está un poco manipulada para llegar a una determinada audiencia. Por ende, acá es lo que me llamó a ocuparme, porque resulta que cuando yo escuché el término de la fuente de la verdad, me acordé de este pasaje, esta advertencia que hace Jesús en Mateo, y dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Jesús estaba hablando acá con sus discípulos, acababa de terminar de predicar y se fue caminando en lo que para mí creo que fue una larga caminata con sus discípulos, porque empieza a decir un montón de advertencias acerca del final del mundo a sus discípulos. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Dice Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Seguramente nadie habrá querido interrumpir al Señor Jesús, pero la pregunta que me sale a mí inmediatamente después de esto es: ¿cómo sé que yo no soy parte de esos muchos? Si yo hubiera estado con el Señor Jesús en ese momento, tal vez después de toda su predicación y de todo lo que me estaba contando, le hubiera preguntado: y Señor, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que no voy a ser parte de esos muchos? Así que es lo que realmente me llevó a ocuparme, porque yo no quiero que los preadolescentes que tenemos a cargo sean parte de estos muchos, y hoy quiero compartirlo con usted porque quiero que usted tampoco sea parte de esos muchos que serán engañados. Ahora, si usted al leer esto piensa y dice: bueno, esto no me va a pasar a mí, yo de esto estoy exento porque yo paso tiempo con Dios, me alegro con usted y no lo quiero juzgar, no lo voy a juzgar. ¿Por qué? Porque todos creemos y queremos decirnos a nosotros mismos que no vamos a ser engañados, pero Jesús está advirtiendo. Por ende, vale la pena repensar una vez, aunque sea, si será posible que yo sea parte de estos muchos. Entonces, ¿cómo hago para no ser parte de estos muchos? Bueno, tengo que volver a la fuente de la verdad. Y usted sabe que la fuente de la verdad que tenemos aquí en la tierra es la Biblia. Y quiero empezar diciendo qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios. O más fácil aún, todavía no voy a ir a decir qué es la Biblia, sino qué cosas no son la Biblia. Y la Biblia no es una colección de buenos consejos, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Porque a veces recomendamos a otros que puedan leer la Biblia, pero tenemos una definición acertada de lo que es la Biblia, y la Biblia empieza a perder valor cuando no sabemos lo que es. La Biblia no es una colección de buenos consejos, si bien tiene buenos consejos, no es eso de lo que se trata la Biblia. Tampoco es una compilación de historias bonitas, o historias agradables, o historias emocionantes. Tiene buenas historias, pero no es de lo que se trata la Biblia. Tampoco tiene frases célebres, no es un libro para citar y publicar y decir esto es la Biblia, porque no lo es. Tampoco es un libro de mandamientos, porque no es el único libro que tiene leyes. Nosotros tenemos leyes que regulan nuestro comportamiento en la sociedad, por ejemplo, y si bien la Biblia tiene también mandamientos, no es únicamente un libro de mandamientos. Tampoco es un libro de promesas. A veces pensamos que la Biblia solo se trata de promesas, y hay incluso algunas promesas que no son tan buenas, como por ejemplo en Santiago 3.1, no buenas en el sentido de que no la vamos a encontrar en una tarjetita tal vez de promesas. Santiago 3.1 dice que yo no esperaría, dice, a ser maestro, porque los maestros van a ser juzgados aún de manera más severa, ¿sí? Advirtiendo sobre el peligro de justamente manipular la información. Así que la Biblia no es solamente un libro de promesas, y tampoco es un manual de vida o un manual de autoayuda. Si usted se va a una librería, a una sección de libros de autoayuda, usted va a ver un montón de libros de autoayuda. Quizás dentro de esos la Biblia, pero no es un libro de autoayuda. Por ende, ¿qué sí es la Biblia? Habiendo definido y habiendo sacado estos conceptos por ahí erróneos de lo que no es, la Biblia es, el texto bíblico es la revelación de Dios. La Biblia es lo que hace la diferencia entre otros libros que son de autoayuda, que son de mandamientos y que son de buenos consejos, de finanzas o de lo que sea. La Biblia es la revelación exclusiva de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia para conocer cuál es el carácter de Dios, para conocer cuál es la obra de Dios y para conocer cuál es la expectativa de Dios
con mi vida. ¿Entiende? Que la Biblia se trata de Dios, no se trata de mí, no se trata de que yo la pueda usar para otra cosa que no corresponde, porque la Biblia hace referencia a una sola persona, a Dios. Por ende, vamos a leer lo que dice la Biblia en Timoteo. Timoteo, un líder joven, ¿sí?, al que Pablo le estaba escribiendo. Incluso Pablo dice que lo considera como un hijo. Y le dice lo siguiente acerca de las Escrituras. Dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sí? Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, y es que la Escritura es inspirada por Dios. Significa que todo lo que aparece en la Escritura, desde un punto hasta una coma, un acento, absolutamente todo es por la exclusiva voluntad de Dios. No existe, no se escapó a Dios, no se le escapa nada, no se escapó ni una sola palabra que no tenía que estar en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Lo refuerza acá en 2 de Pedro 1, 20-21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo intervino en estas personas para que, a pesar de prestar su puño y su letra, su lapicera o con lo que hayan escrito, era el Espíritu Santo hablando, interpretando, intercediendo por nosotros para escribir lo que Dios quería escribir en la Biblia. Y por último, tenemos las palabras de Jesús acerca de su propia palabra. Y dice: el cielo y la tierra van a desaparecer, pero mis palabras no desaparecerán jamás. En otra versión dice: no, nunca dejarán de cumplirse. En otra versión dice: nunca perecerá. Eso quiere decir que todo en la tierra va a pasar, excepto su palabra. Y no existe otro libro que tenga estas características, en donde la Biblia, no existe otro libro como la Biblia, que la Biblia es un libro vivo. ¿Por qué? Porque justamente es un libro actual y que se sigue cumpliendo, a diferencia de cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús: mi palabra nunca dejará de cumplirse, no desaparecerá jamás. Quiero abrir un paréntesis aquí. Cuando empecé con este tema de la fuente de la verdad, traté de subir en una inteligencia artificial la Biblia, un PDF de la Biblia, para saber si yo podía manipular la Biblia y poder así compartir un texto tergiversado o modificado. ¿Sabe que no pude? No hubo capacidad, la inteligencia artificial no pudo reconocer el texto bíblico, no pudo interactuarlo y por ende no lo pudo falsificar. Probablemente, no quiero hacer una ley de esto, probablemente haya sido una limitación actual de la inteligencia artificial, que tal vez en el futuro sí lo pueda hacer. Pero Jesús dijo que su palabra nunca va a pasar, nunca va a desaparecer, nunca va a dejar de cumplirse. Cuando Jesús dijo esto, Jesús ya sabía que iba a haber una inteligencia artificial, y Jesús ya sabía lo que viene después de una inteligencia artificial que nosotros no sabemos. Y aún así, mirando hasta allá, dijo: mi palabra no va a pasar jamás. Así que podemos estar seguros de que es una fuente de verdad confiable, porque Jesús así nos lo dijo: su palabra no va a pasar jamás. Por ende, quiero que hoy podamos cambiar un poco la visión acerca de cómo tenemos que empezar a leer la Biblia, por qué tenemos que leer la Biblia, y entender que la Biblia, como dijo en 2 de Timoteo, es buena para enseñarme a mí, para reprenderme a mí, para corregirme a mí y para instruirme a mí. ¿Sí? Cuando yo estoy por leer la Biblia, yo me voy a poner en contacto con Dios, yo me voy a poner por debajo de la soberanía de Dios para modificar, para cambiar lo que sea que haya que cambiar, que Dios me diga que yo tengo que cambiar, base a la luz de la Biblia. ¿Sí? No es para que yo empiece a leer y le diga a mi hermano: esto es lo que vos deberías cambiar, ¿no? Y publicarlo en un estado de WhatsApp para ver si mis amigos se dan cuenta de lo que tienen que cambiar. Porque si hacemos eso, es probable que nosotros estemos
con un corazón incorrecto cuando se trata de leer y de trabajar con la Escritura. Así que es importante saber que en este proceso de lectura bíblica estamos Dios y yo. En primer lugar, le puse acá al título formas arriesgadas de leer la Biblia, no porque sean incorrectas, porque el objetivo es leer la Biblia, sino porque corremos el riesgo de que la Biblia se convierta o pase a estar en segundo plano, cuando en realidad lo que debería ser el primer plano es leer la Biblia. Así que por favor yo le pido al Espíritu Santo que interceda, que transmita mis palabras y que sean las palabras de Dios las que lleguen a su corazón, porque no se trata de culparnos y señalar lo que estamos haciendo mal, sino de mejorar lo que tal vez ya estamos haciendo con una buena intención, pero que a la larga o a la corta puede perder el significado. Y empezando por leer la Biblia en un tiempo determinado, ¿sí? Leer la Biblia en un año, leer la Biblia en 6 meses o en 2 semanas. Es bueno porque estamos tratando de leer la Biblia en un tiempo determinado, pero cuando hacemos esto, ahora ya nos ponemos en una carrera en contra del tiempo, ¿sí? Y cuando hacemos justamente como iglesia esta lectura de Biblia por un año, Raúl Mulkey suele pararse al frente y decir, por favor, si usted no ha leído hoy, ha tenido una mala semana, no ha podido leer, no se frustre, continúe leyendo, retome donde va hoy. ¿Y eso por qué? Porque conoce y sabe que nosotros nos frustramos a la primera que no podemos cumplir con el objetivo que nos habíamos pactado. Y es normal, no siempre podemos llegar a cumplir los objetivos que nos proponemos, pero lo que no debería pasar es dejar de leer la Biblia por esa frustración. ¿Qué decimos? Bueno, el año que viene será mi año, por este año ya no voy a seguir leyendo. Al final, la intención era leer la Biblia y ahora quedará para el siguiente año. O puede ser la otra situación, quizás usted es una persona muy comprometida y logra terminar leyendo la Biblia en un año, y quizás le pasa que, bueno, ya no la tiene que leer de vuelta, total, ya la leyó en un año, y corremos de vuelta el riesgo de dejar de leer la Biblia. Por ende, hay que entender que la Biblia, Dios no nos pide, por medio de la Biblia, que la leamos en un tiempo específico, sino que la leamos por toda nuestra vida. O sea que ya no se trata del año, ni de 6 meses, ni de 2 semanas, se trata de que yo voy a pasar mi vida estudiando, leyendo la palabra de Dios. En segundo lugar, leer la Biblia en base a cómo nos sentimos. Esto es algo muy común. Normalmente tenemos algún problema en el que estamos atravesando y nos sentimos inclinados a buscar un plan de lectura, por ejemplo, en algunas aplicaciones que son muy conocidas y que están muy buenos, ¿sí? O agarrar alguna de las promesas de Dios, a ver qué nos toca para hoy, y si no está tan bueno la cambiamos y sacamos otra, en donde está bueno, ¿sí? Yo cuando era chico, mi mamá solía dejarme en el desayuno una promesa y todos los días la leía y me pareció un buen gesto, pero no debería ser la única manera en la que nosotros nos acerquemos al texto bíblico, ¿sí? Deberíamos acercarnos a leer la Biblia sin importar la forma en la que nosotros nos sentimos, porque Dios va hablando en el medio de nuestra lectura y tiene el poder para transformar la forma en la que nos sentimos, así sea que estemos leyendo números, por ejemplo. ¿Se entiende? No necesitamos que alguien nos acomode la Biblia para que cuando yo me sienta triste, bueno, ahora me siento mejor, porque leí una promesa que me hace sentir mejor. Y está bueno, pero no es la única manera en la que deberíamos acercarnos al texto bíblico. Y por último, leer la Biblia para saber, pero no para aplicar. Y acá quizás muchos hemos caído en esto, y les quiero decir que Jesús acá tenía un enojo particular con estas personas, porque estos eran los fariseos, personas que se sabían la Biblia y la conocían muy bien, conocían las Escrituras, conocían las leyes, pero la conocían para alabarse de que las conocían, y para que cuando alguien hacía algo que no estaba bien, reclamarlo, ¿no? Tirar con todo, con el peso de la ley a esas personas que se equivocaban. Jesús los expuso una y otra vez porque ellos sabían la ley, pero no sabían aplicarlas. Y para nosotros, leer la Biblia, pero no aplicarla, es exactamente lo mismo que hacía un fariseo. Por ende, dice la Biblia que nosotros no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores de su palabra. Así que, si usted está leyendo la Biblia, o va a empezar a leer la Biblia, lo cual es mi intención, y pasa un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y usted todavía no ha descubierto nada que haya tenido que cambiar en su propia vida, está leyendo mal la Biblia. Porque la Biblia es un libro vivo
es un libro de acción y nos invita a ser cada vez más parecidos a Jesús. Por ende, hay seguro algo que tenga que cambiar, que tenga que modificar en mi vida. Así que de vuelta, si ya ha pasado un tiempo usted estudiando la palabra de Dios y no se ha encontrado con nada a la luz de la Biblia que tenga que cambiar, es posible que estemos leyendo con el corazón equivocado. Dice la palabra de Dios, ustedes estudian con diligencia. Acá Jesús le está hablando a los judíos, ¿sí? Personas que habían estudiado mucho la Biblia, personas que habían estudiado mucho las Escrituras, pero que cuando llegó Jesús no lo reconocieron. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es el claro ejemplo de que se puede estudiar la Biblia, se puede leer la Biblia, pero que la Biblia no haga ningún efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se trata de reconocer la verdad de Dios, no podemos diferenciarla. Si no, pensemos en ellos que habían estudiado las Escrituras y cuando llegó la persona a la que las Escrituras hacían referencia que iba a venir, ellos no lo reconocieron, sino que lo negaron. Y esto me hace pensar como cuando uno estudia para un examen, ¿sí? Y estudiamos de memoria y nos presentamos en el examen y desaprobamos. Y decimos, che, me siento mal porque yo estudié un montón y voy con mi profesora y mi profesora me explica, sí, está bien, yo vi que estudiaste, pero lo que pasa es que te equivocaste acá. Y esto le cambió todo el sentido. ¿Sabes por qué? Porque estudiaste de memoria, no aprendiste a aplicarlo. Y una vez que te lo explican, vos decís, claro, eso me faltó. Para la próxima no me va a pasar lo mismo. Bueno, a veces podemos estudiar las Escrituras solo para saber, y las sabemos de memoria, pero no podemos aplicarla. Por ende, quiero ver algunas cosas o la forma correcta en la que yo me puedo acercar al texto bíblico para que esto no me pase. Y primero empezamos a orar antes de comenzar a leer. Usted sabe que esto es una característica muy importante porque, a diferencia de otras iglesias corruptas o a diferencia de cualquier otra religión que exista, porque de vuelta esto no es una religión, usted y yo no necesitamos ningún intermediario humano para acercarnos al texto bíblico, sino que, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo que intercede entre Dios y nosotros cuando se trata de leer la Biblia. Por ende, orar implica que yo me ponga en conexión, que yo me conecte con Dios para que el Espíritu Santo me hable a mí de cuál fue la intención que Dios le quiso poner a cada pasaje para que transforme mi corazón. ¿Se entiende? Así que ni usted ni yo dependemos de alguien que sea el dueño de la verdad. Si hay una persona que dice y que le dice a usted, no, usted no puede leer las Escrituras porque no va a entender nada, esa persona está tratando de engañarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita para usted y para mí, para niños y para adultos. No existe ninguna limitación por la cual usted no podría entender la palabra de Dios. Solamente con orar y pedirle a Dios que traduzca lo que dice su palabra hasta su corazón es suficiente. Segundo, leer sin relativizar. Relativizar quiere decir adecuar el contexto de manera tal que me sirva a mí, ¿sí? Y ya no es la Biblia hablando, ahora soy yo que estoy manipulando lo que dice la Biblia para que yo me sienta bien. Y volvemos a lo mismo, a veces caemos en esto y decimos, claro, es mi esposa la que tiene que modificar las cosas, es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, nunca soy yo. Bueno, estamos por ahí relativizando lo que dice la Biblia y cambiándole el sentido a un sentido completamente diferente o inexistente de lo que Dios quería decir. Ya no es Dios, ahora soy yo y mi conciencia hablando. Por ende, debemos leer el texto en el contexto en el que está escrito y entender o interpretar de la forma en la que Dios quiso que nosotros la interpretemos. Empezando por orar antes de leer y siguiendo con no sacar de contexto y acercarme con un corazón de arrepentimiento. Es decir, un corazón humilde, un corazón dispuesto a cambiar. Señor, yo aquí te traigo mi vida y quiero que la expongas a la luz de esta palabra. ¿Para qué? Para ser cada vez más parecido a Cristo. Y por último, meditar en un pasaje breve. ¿Esto por qué? No es que sea malo meditar en un capítulo completo, pero no todos tenemos la capacidad de memorizar la Biblia de esa manera.
estaría muy bueno. De hecho, yo cuando estudiaba teología conocí a un profesor en donde él nos contaba siempre que no conocía cuánto tiempo demoraba el trayecto de su casa al centro en colectivo, pero sí sabía que duraba 3 capítulos de la Biblia. Porque él, mientras iba viajando en el colectivo, iba repitiendo y llegaba a repetir 3 capítulos de la Biblia. Entonces, él decía, son 6 capítulos, 3 capítulos de ida, 3 capítulos de vuelta. No sé cuánto tiempo demora, pero sé que me lleva a eso. Dije, wow, yo cuando sea grande quiero llegar a memorizar la Biblia como él, pero mientras tanto no tengo ese talento, no tengo esa capacidad, por ende necesito meditar en un pasaje breve, comenzar por un pasaje breve. Me quedo con un versículo, lo repito en mi mente, lo medito, trato de ponerlo en práctica, incluso de compartirlo con mi círculo íntimo. ¿Para qué? Para que se quede en mi corazón, para que me transforme y para que yo no la olvide. Entonces, ¿a dónde apunta esto de leer la Biblia? ¿Hacia dónde voy con esto de tratar de no ser engañados por medio de la palabra de Dios? Y acá está escribiendo la carta a los hebreos. Usted sabe que empieza a haber un conflicto en los judíos porque empiezan a ser perseguidos. Entonces ellos empiezan a pensar que el cristianismo fue un error, que tal vez deberían haberse quedado siendo en el judaísmo, ¿sí?, para no ser perseguidos. Y acá hay una suerte de exhortación y casi un poco que los están retando porque le dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y acá fíjense que hace una comparación entre niños y adultos, porque los niños no tienen la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Pero usted y yo, siendo adultos, deberíamos a esta altura poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y si no lo podemos distinguir, justamente ahí es donde entra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios podemos diferenciarnos de personas que no distinguen entre el bien y el mal y personas que sí distinguen el bien del mal. Eso no es porque nacemos pudiendo distinguir entre el bien y el mal, sino porque la Escritura permite que yo pueda ver y decir, esto está mal, esto no corresponde. Por ende, ¿cuál es la intención y a lo que Dios me llevaba cuando me dio este tema de compartir y de volver a la fuente de la verdad? Es de que podemos entender cuál es la importancia de leer la Biblia. Y me quiero ir hasta atrás, yo siendo un niño, sí, me acuerdo de Marcelo y Susana Galván o de Paola Galván, que fueron mis maestros cuando yo estaba estudiando en la escuela bíblica y venía los sábados a la escuela bíblica. Y ellos nos decían una y otra vez, tienen que estudiar la Biblia, estudian la Biblia, y nos traían actividades con versículos bíblicos muy hermosos, y la verdad que la pasábamos muy bien, pero me decían, Leandro, estudia la Biblia, empezá a memorizar, incluso hacíamos como una competencia de quién se memorizaba más versículos. Nunca me memoricé ninguno, yo veía a mis compañeros, mis amigos que iban y se ganaban premios, incluso se ganaban una Biblia. Yo no me memorizaba versículos. ¿Por qué? Porque tenía fiaca. No entendía qué es lo que me estaban pidiendo. Para mí, querían sumarme una tarea más. Y tal vez hoy usted se sienta de esta forma. Pero le quiero contar que la verdadera razón de leer la Biblia es que atrás de eso hay una conexión genuina, una conexión fuerte con Dios. Así que, ya para ir cerrando y concluyendo el tema de la fuente de la verdad, cuando nosotros leemos la Biblia, de quien estamos leyendo y de quien estamos aprendiendo y en donde nos tenemos que ubicar es en Dios, ¿sí? La Biblia hace referencia a Dios. La Biblia todo el tiempo apunta a Dios. Por ende, cuando yo voy a leer el texto bíblico, lo voy a leer pensando en que esto habla de Dios y que por lo siguiente tengo que entender a qué aspecto, a qué atributo, en qué contexto se está dando, en dónde yo me tengo que ubicar dentro del plan de Dios. Bajo ningún concepto tengo que entender que esto se trata de mi vida, porque
Así pensaron los judíos, y cuando vieron a Jesús, que era la persona a la que hacía de vuelta referencia a las Escrituras, no lo pudieron reconocer. Y quiero usar el ejemplo de Jesús como una conexión fuerte, una conexión genuina que tenía con el Padre. Usted sabe que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue 100% Dios y 100% humano. Algo que nosotros no podemos entender, pero para que más o menos darle una idea, Jesús sentía hambre, y cuando tenía hambre era muy probable que, así como usted y yo, cuando tenemos hambre nos sentimos enojados. Es una característica humana, y Jesús es muy probable que también la haya tenido. ¿Por qué? Porque era humano. Y dice la Biblia, en este momento, cuando Jesús es llevado para ser tentado, dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. A lo que Jesús responde: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y esto cada vez que lo leo me llama la atención, porque Satanás, quien es el rey de las mentiras, el maestro del engaño, se acercó a Jesús para engañarlo, pero lo trató de engañar con la propia Biblia. Es decir, que si el diablo usó la Biblia para engañar a Jesús, es probable que pueda usar la Biblia y que vaya a buscar en algún momento a usar la Biblia para engañarme a mí. Ahora, Jesús le responde con la propia Escritura. Jesús también había estudiado las Escrituras desde chico y era un experto en las Escrituras, de manera que podía, siendo niño, discutir y debatir acerca de lo que decían las leyes. Y contesta con la misma Biblia. Pero ¿por qué, me pregunto yo, por qué no fue engañado? Si estaba usando la Biblia, el diablo estaba tratando de engañarlo usando la Biblia. Y es que Jesús, antes de ser tentado, había pasado 40 días y 40 noches en el desierto. Había pasado todos esos días ayunando y en contacto con su papá, quien es el autor de la Biblia, quien es el autor de su palabra, quien es el autor de todo lo que Jesús había estado estudiando. Por ende, cuando se acercaron a Jesús con el texto bíblico, Jesús no solo conocía el texto bíblico, Jesús conocía el corazón del autor que escribió el texto bíblico. Y ahí es diferente, ahí se hace fácil, porque es difícil engañar a una persona contándole acerca de otra persona de la cual yo conozco. Y Jesús conocía el corazón de su papá, conocía el corazón del autor. Por ende, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nos acercamos en oración, buscando conectarnos con Dios, quien es el autor de la Biblia, y nosotros queremos conocer cuál fue la intención que tenía Dios al momento de escribir estas palabras para mi vida, porque eso es lo que transforma mi corazón. De lo contrario, solo son palabras, solo son leyes, solo es un texto vacío que solo repercute en mi corazón, pero queda como un eco y nunca me lleva a un cambio, a una transformación. Así que, por último, quiero hacer una diferencia entre lo que es ser un adulto de lo que es ser un niño. Y acá todos hemos sido niños, todos hemos sido hijos, y muy probablemente haya tenido un adulto cerca diciéndole y contándole de la importancia de ser independiente en la medida en la que somos adultos. ¿Sí? Tenemos acá un curso de noviazgo, un taller de noviazgo, en donde nos remarcan esta importancia de cuando somos adultos es necesario ser independientes. Independientes económicamente, independientes emocionalmente, es decir, no depender de alguien más que no sea de mí. Incluso se remarca la importancia de depender de Dios, lo cual está bien. Pero fíjense cómo Satanás va manipulando la información y va cambiando todo este concepto, porque resulta que cuando nosotros nos vemos afligidos y nos vemos en medio de una situación en la que no nos gusta estar y nos sentimos mal, en vez de buscar la palabra de Dios, Satanás se acerca y nos dice: ¿de verdad vas a volver a leer la Biblia, que ya la leíste 1000 veces, no deberías sabértela de memoria a esta altura? O si te la sabes de memoria, que ya no tiene efecto, Satanás te va hablando al oído y te va convenciendo de que ya no deberías
volver a la palabra de Dios cuando es exactamente lo contrario. Y buscamos ayuda en un libro de autoayuda, buscamos consejo en un amigo, buscamos consejo en tal vez un líder de célula, lo cual está bien, pero usted y yo no tenemos que perder el foco de que necesitamos volver a la fuente de la verdad. Necesitamos volver a conectarnos con la palabra de Dios para poder encontrar el corazón del autor, es decir, a Dios mismo. Y pienso en esto que dice Salmos 119, 105, y tu palabra, dice, es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Es decir, una lámpara que está aquí, en mis pies. Solo me sirve para saber que donde yo estoy pisando es terreno sólido. Solo me sirve para saber que este paso lo estoy dando bien. Y es una luz para mi camino. Es decir, puedo tener una idea de lo que se viene, pero no estoy tan seguro. Incluso la Biblia dice que nosotros podemos trazar nuestro camino, pero es Cristo, es Dios quien endereza nuestros pasos. Por ende, de vuelta, deberíamos volver al texto bíblico, deberíamos volver a la fuente para dar cada uno de los pasos. Incluso usted y yo, siendo independientes, necesitamos estar conectados a Dios, necesitamos estar conectados a la fuente de la verdad para tomar buenas decisiones, como hablaba Fede 2 domingos atrás, para poder vivir de la manera en la que Dios ya ha preparado de antemano que vivamos. Así que la Biblia es la fuente de la verdad y usted y yo la necesitamos para poder conectarnos con el corazón del autor, conectarnos con Dios. Acompáñeme en una oración. Dios, te damos gracias porque tenemos el texto bíblico, gracias porque podemos tenerlo en nuestro idioma. Hay personas todavía que no la tienen, Señor, incluso hay gente trabajando para que esto pueda ser posible. Te damos gracias porque nosotros la tenemos, podemos estudiarla, no somos perseguidos por eso, Señor. Así que ayúdanos a ser responsables, a aprovechar cada minuto, cada día que tenemos de vida para poder estudiar tu palabra, para poder encontrar cuál es tu intención para mi vida en medio del contexto en el que me toca vivir y poder así ser un ejemplo de la forma en la que vivir de acuerdo a lo que la Biblia quería para mí, así como lo hacía Cristo, Señor. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a no perder el foco, ayúdanos a seguir fieles y comprometidos a tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de vuelta de poder tenerla y no queremos desperdiciar ni un día más, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias Leo.